Pues bienvenidos nuevamente al siguiente curso de algoritmos de programación. En este curso empezaremos a ver los operadores lógicos y la importancia que juegan en el mundo de los algoritmos. Vamos a empezar explicando un poquito acerca de los tipos de operadores lógicos que existen. Empezaremos comentando que los operadores lógicos podemos clasificarlos en dos grupos. Los operadores relacionales, que son, pues, a lo mejor algunos de los que ustedes ya conocen, entre los cuales están el menor que, el mayor que, el igual, el menor igual, el mayor igual y el diferente. Esta simbología que vemos aquí puede ser que cambie de acuerdo a cada lenguaje. Sin embargo, la forma de cómo generan el resultado viene siendo el mismo. Por ejemplo, si yo comparo 5 es menor a 9, me va a dar verdadero, porque 5 es menor a 9. 9 es mayor que 11, es falso, porque no se cumple. 7 es igual a 7, es verdadero. 5 es menor o igual a 9, es verdadero, porque el 5 es menor que el 9. No es igual, pero es menor, por lo tanto es verdadero. 9 es mayor o igual que 11, ni es mayor ni es igual, por lo tanto es falso. En el caso de 7 es diferente a 7, no, porque son iguales, por lo tanto es falso. Entonces, a esto se refieren los operadores relacionales, que son los que probablemente ustedes hayan estado viendo durante los cursos de matemáticas que han llevado y que pues, prácticamente son los mismos. Ahora, hablemos un poquito de las operaciones lógicas o los operadores lógicos. Los operadores lógicos básicamente los vamos a considerar por ahorita que son tres. Y los más, que son los más importantes con los que vamos a estar trabajando y con los que más van a estar trabajando ustedes en los lenguajes de programación. Entre los cuales tenemos el AND, que se conoce como conjunción I. El AND, cuando estemos utilizando PSInt, lo vamos a utilizar como I en español. El OR, que es una disyunción, como O. Y el NOT, que es una negación, como NOT. Y tenemos aquí los ejemplos. Es importante comentar que las operaciones que se usan con los operadores lógicos pueden incluir operadores relacionales. No siempre, pero en la mayoría de los casos siempre vamos a estar viendo operadores relacionales. Y también pueden estar implícitos operadores aritméticos. Como por ejemplo aquí. 1 es mayor a 0, es verdadero. Y 3 es igual a 3, esto es verdadero. Por lo tanto, el resultado de verdadero y verdadero me va a dar verdadero. En este caso, 0 es menor que 5, sí. O 0 es mayor que 5, no. En el caso del OR, con uno que se cumpla, es verdadero. Y el operador NOT, que nos dice ya que es una negación. 5 es igual a 5, perdón, 5 es diferente a 5. En este caso es falso, pero como se está negando, entonces se convierte en verdadero o verdad, como está aquí.
Entonces, esos son los operadores lógicos. Los operadores lógicos es importante también que se empiecen a familiarizar con ellos. No se les olvide, los operadores lógicos son los más importantes por ahorita, son tres: el AND, el OR y el NOT. Probablemente más adelante en otros cursos de programación ustedes vean algunos otros operadores lógicos, pero por el momento vamos a estar viendo solamente esos. Ahora, algunas operaciones que son muy importantes, que ustedes hasta cierto punto memoricen, es lo que son los resultados de las operaciones que se realizan con estos operadores lógicos que ya comentamos. Y para eso se pueden resumir en unas tablas de verdad, que las tenemos resumido de esta manera. Las tablas de verdad resumen los resultados que se pueden obtener por medio de los operadores AND, OR, NOT, como ya vimos. Y los tenemos aquí. Por ejemplo, en el caso del operador NOT, si tenemos una expresión que es verdadera y otra expresión verdadera, el resultado será verdadero. Es decir, verdadero y verdadero me dará verdadero. Verdadero y falso me dará falso. Falso y verdadero me dará falso. Falso y falso me dará falso. ¿Qué es lo que estamos viendo en el caso del operador AND? Que únicamente cuando las dos expresiones son verdaderas, el resultado será verdadero. Esa es la regla sencilla, porque si nos damos cuenta, aquí el resultado fue verdadero, pero en los demás casos fue falso. Cuando una de ellas es falsa, como en este caso, falso, falso y falso en ambos, entonces el resultado siempre será falso. En el caso del operador OR, estamos viendo ahí que las expresiones es un poquito lo inverso al AND. Verdadero o verdadero me va a dar verdadero. Verdadero o falso me va a dar verdadero. Falso o verdadero me va a dar verdadero. Falso o falso me va a dar falso. Entonces, en este operador OR, si nos damos cuenta, cuando los dos son falsos, cuando los dos son falsos, siempre va a ser falso. Pero cuando alguno de ellos al menos es verdadero, me va a dar verdadero. ¿Sí? Cuando alguno de ellos es verdadero, me va a dar verdadero en el OR. Entonces, esta es una regla muy sencillita que ustedes pueden seguir. Y en el caso del operador NOT, que es una negación, sencillamente la expresión original, cuando la negamos, se convierte lo contrario. Por ejemplo, si la expresión en este caso es verdadera, si la negamos, se convertirá en falso. Y si es falso, si lo negamos, se convertirá en verdadero. Así de sencillo. Por ejemplo, tenemos este primer ejemplo que está aquí. 4 es igual a 4, me da verdadero o verdad. 5 es mayor a 8, no, por lo tanto es falso. Entonces, verdadero y falso, recordemos que verdadero y falso me va a dar, por el i, me va a dar falso. Porque la regla de verdad me dice que cuando haya al menos un falso en el AND, entonces será falso.
En el AND únicamente tendremos un verdadero cuando ambas expresiones sean verdaderas. Veamos un siguiente ejemplo. En este caso, vamos a ver que tenemos not menor o igual, 9 es menor o igual a 8. No, porque en este caso 9 es mayor que 8, por lo tanto es falso. 10 es diferente a 20, sí, por lo tanto es verdadero. Si negamos un falso, me dará un verdadero. Y en este caso bajamos el verdadero. Y entonces verdadero o verdadero me va a dar verdadero. Y estos son los operadores que son importantes que ustedes entiendan y que están relacionados con el tipo de dato booleano. Recordemos que el tipo de dato booleano únicamente me va a retornar un valor que es verdadero o que es falso. Entonces, hago este repaso para los que ya conozcan un poquito los operadores relacionales, y para los que no, pues es importante que tengamos un poquito de conocimiento de estos operadores para que podamos empezar a ver la introducción a las estructuras de control, en este caso condicionales. Y precisamente de eso vamos a continuar viendo un ejercicio condicional. Y empecemos con nuestro ejercicio. Vamos a abrir nuestro psint, que aquí ya lo tengo, y vamos a hacer el siguiente ejercicio que les voy a proponer. Y el siguiente ejercicio lo voy a poner aquí, lo voy a comentar para que tengamos la descripción aquí. Y entonces el siguiente ejercicio me dice que realicemos un algoritmo que reciba dos parámetros y determine si el primer número es divisor del segundo. Es decir, yo puedo, suponiendo que yo reciba el 3 y el 6. ¿Sí? Aquí lo vamos a poner aquí abajo. Suponiendo que yo reciba el número 3 y el número 6, me dice el problema: determina si el primero es divisor del segundo. Y yo les pregunto, ¿3 es divisor de 6? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, aquí me debería de retornar como resultado sí. Y si introducimos otros números, como por ejemplo 2 y 9. 2 es divisor de 9. Ustedes me dirían que sí. Pero bueno, cuando nos referimos a un divisor, nos estamos refiriendo de que si me retorna un valor, que su residuo es igual a 0. En este caso, no es, porque si yo divido 9 entre 2, me va a dar a 4 y me va a sobrar 1. Entonces, el resultado sería no. Y entonces ahí tenemos los dos resultados que nos pudieran dar. Esto es lo único que tenemos que generar en el programa. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Recibamos dos parámetros y determinemos si el primer número es divisor del segundo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos definir sencillamente dos números. Le vamos a llamar número A y número B. Definir A como entero y definir B
como entero. Muy bien, una vez que definimos esos números, pues recordemos que lo que sigue sencillamente es leer esos valores y los vamos a leer. Escribir, ingresa el valor de A. Y leemos el valor de A. Y después escribir, ingresa el valor de B, del segundo número. Leer B. No voy a estar poniendo por ahorita los comentarios para la definición de datos, para la parte de lectura, todo eso ya lo he explicado anteriormente, para que eso lo pueden ustedes seguir comentando, pero en este programa ya no lo voy a estar poniendo. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que sigue en nuestro programa? Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un análisis. Recordemos que, como siempre les comento en el transcurso de estos videos que he estado subiendo, la pregunta más importante que tenemos que hacer es: ¿qué me pide mi programa? ¿Qué resultado debo de determinar? Bueno, aquí sencillamente debo de retornar un sí o un no. Es todo lo que debo de retornar. O en este caso puedo retornar sí, el primer número es divisor del segundo, o no, el primer número no es divisor del segundo. Sencillamente eso. Ahora, ¿cómo lo hago? Pues ya leí los valores, ya sé que necesito dos valores. ¿Cómo lo hago? Entonces, para esto empezaremos a ver un primer ejercicio utilizando una estructura de control llamada sí. No voy a explicar la estructura de control por ahorita, pero cuando finalicemos voy a explicar de manera breve en qué consiste, y ya en el siguiente video explicaré un poquito mejor. Muy bien, entonces aquí tendremos que determinar lo siguiente. Si necesitamos una condición para saber lo que nos está solicitando. Entonces, ¿cómo sabemos si el primer número es divisor del segundo? Bueno, pues ya les di una pista no hace rato. Si el residuo, del segundo entre el primero me da 0. Si es así, entonces cumplirá lo que estamos pidiendo. Veamos. Si el residuo, el módulo se escribe de esta manera. Recordemos que el módulo es igual a 0. Entonces, esta condición, ¿qué es lo que me está diciendo? Que si el segundo número que estoy ingresando dividido entre el primero me da como residuo 0, significa que sí es divisible. Regresando a este ejemplo, fíjense, este viene siendo B y este viene siendo A. Entonces aquí 6 entre 3, ¿cuál es su residuo? Pues me va a dar 0, ¿verdad? En el segundo, 9 entre 2, su residuo me va a dar 1. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esta operación. Si recordamos un poquito matemáticas, 9 entre 2 me da 4 y me sobra 1. Por lo tanto, este 1 es el resultado de la operación módulo. Este es el resultado de la operación
módulo, que es lo mismo traducido al lenguaje algorítmico de esta manera. Este viene siendo el módulo. Entonces, si el resultado del segundo número módulo, el primero, es igual a 0, entonces significa que, y escribimos un mensaje, podemos poner el primer número sí es divisor del segundo. Es todo lo que me está pidiendo el programa. Y en caso de que no, si no, el primer número no es divisor del segundo. Ahí tenemos nuestro pequeño programa. Y aquí de manera implícita estamos haciendo el procesamiento y estamos haciendo la generación de resultados aquí. Por eso les decía que ya no voy a estar escribiendo, porque no siempre es en el orden como se los he comentado. De manera implícita puede estar. Ahora vamos a comprobar nuestro programa a través de lo siguiente. Hagamos con los valores que ya dimos. En el caso del valor A comentamos que es el 3 y en el caso del valor B comentamos que es el 6. Y el resultado me dice que el primer número sí es divisor del segundo. Perfecto. Vamos a ver otro. En este caso, en el valor de A como el segundo ejercicio, aquí lo tenemos. Le vamos a poner 2 y a B le vamos a poner 9. Y me debe generar un resultado de no. Entonces, corroboremos. Aquí le vamos a poner 2 y aquí le vamos a poner 9. Y me dice, el primer número no es divisor del segundo. Pues bien, con esto hemos visto una introducción a la estructura de control sí, que también se conoce como if en la mayoría de casi todos los lenguajes de programación. Esta estructura de control que acabamos de ver, que viene siendo esta estructura de control sí, entonces es una estructura de control para evaluar condiciones o alternativas que el programa pudiera tener. Y en este caso, pues tenemos que aprender, y es parte del análisis que tenemos que tener. Tenemos que aprender a deducir si vamos a utilizar un if o si no lo vamos a utilizar. Pero bueno, espero que si no entendieron muy bien este programa, en el siguiente quede un poquito mucho más claro. Por lo pronto, hasta aquí vamos a dejar este video y nos vemos en el siguiente. No se les olvide que cualquier duda que tengan me pueden enviar un comentario y también los invito a registrarse en mi canal. Saludos y hasta luego.